Todos tenemos una imagen de nosotros mismos que nos gusta proyectar, somos amables, trabajadores, quizás un poco tímidos, pero esencialmente, buenos. Sin embargo, hay momentos en los que algo extraño sucede. Decimos algo hiriente sin querer, sentimos una envidia inexplicable por un amigo, o nos autosaboteamos justo antes de un gran logro. ¿Quién es ese que actúa por nosotros? Carl Jung, el psiquiatra suizo, llamó a esta parte, la sombra. Y entenderla no es un ejercicio intelectual, es la tarea más urgente de tu vida. Cierra los ojos por un momento y piensa en quién crees que eres. Probablemente visualices a alguien razonable, una persona que se esfuerza por ser amable con los demás, que cumple con sus responsabilidades y que intenta, día a día, proyectar una imagen de integridad. Todos tenemos una versión oficial de nosotros mismos, un personaje que presentamos al mundo para ser aceptados, amados y valorados. Es nuestra luz, nuestra máscara social. Sin embargo, si eres honesto contigo mismo, sabrás que hay momentos en los que esa máscara se agrieta. Momentos en los que, de la nada, emerge un impulso que no reconoces. Tal vez es un comentario sarcástico que sale de tu boca antes de que puedas frenarlo, o una oleada de envidia punzante al ver el éxito de alguien cercano, incluso cuando dices alegrarte por él. Es esa sensación inquietante de haber sido poseídos por algo ajeno. Es el arrepentimiento que llega después de una explosión de ira desproporcionada, donde nos descubrimos diciendo, lo siento, no era yo mismo. Pero la pregunta que la mayoría evita hacerse es, si no eras tú, entonces ¿quién era? Ese, otro yo, también aparece en el silencio. Se manifiesta como ese miedo irracional que te paraliza antes de una oportunidad importante, o como esa voz interna que te susurra que no eres suficiente, llevándote al autosabotaje justo cuando estás a punto de alcanzar una meta por la que has trabajado años. No es mala suerte, y tampoco es una coincidencia. Es un patrón oculto que opera desde un lugar que tus ojos no pueden ver. Carl Jung, el legendario psiquiatra suizo y explorador de las profundidades del alma, dedicó su vida a estudiar estos fenómenos. Él comprendió que nuestra mente no es una habitación iluminada de forma uniforme, sino una vasta mansión con sótanos oscuros donde hemos encerrado todo aquello que nos avergüenza o nos asusta. A esta colección de verdades ocultas, deseos reprimidos y fuerzas indomables, Jung la llamó la sombra. Hoy, en Bitácora de Sabiduría, vamos a encender una lámpara y descender a esos sótanos. Porque, como advirtió Jung, entender la sombra no es simplemente un ejercicio intelectual para curiosos, es, posiblemente, la tarea más urgente y transformadora que emprenderás en toda tu vida. Bienvenidos al viaje hacia lo que realmente eres. Para entender la sombra, debemos regresar a nuestra infancia. Imagina que naciste como un ser humano completo, lleno de una energía ilimitada, capaz de expresar cualquier emoción, una alegría desbordante, pero también una rabia feroz, una curiosidad infinita, pero también un egoísmo natural. Eras, en esencia, un diamante con múltiples facetas. Sin embargo, pronto aprendiste que para sobrevivir y ser amado, algunas de esas facetas no eran bienvenidas. Quizás, cuando mostrabas tu enfado, te decían que los niños buenos no gritan. Cuando eras demasiado curioso, te tildaban de molesto. O si brillabas demasiado, alguien te pedía que no fueras tan presumido. En ese momento, sin darte cuenta, creaste una mochila invisible a tu espalda. Y cada vez que una parte de tu ser era rechazada por tus padres, tus maestros o tu cultura, la arrancabas de tu identidad consciente y la lanzabas a esa mochila. A este proceso, Jung lo llamó la formación de la persona y la sombra. La persona es la parte del diamante que pulimos para que el mundo la vea, es nuestra máscara de aceptabilidad. Pero la sombra es todo lo que quedó en la oscuridad de la mochila. Es vital comprender algo, la sombra no es un sinónimo de maldad. En ella no solo guardamos el odio o la envidia.
A menudo, también desterramos allí nuestra creatividad más salvaje, nuestra sexualidad saludable, nuestra capacidad de poner límites o nuestro poder personal. Lo enviamos allí simplemente porque en nuestro entorno original no había espacio para ello. Nos convertimos en seres fragmentados, creyendo que somos solo la mitad de lo que realmente somos, mientras la mochila a nuestra espalda se hace cada vez más pesada y voluminosa. El gran error que cometemos como adultos es pensar que, al haber guardado esas partes en el sótano de nuestra mente, han dejado de existir. Pero la psique humana no funciona así. Jung explicaba que la energía psíquica no se destruye, solo se desplaza. La sombra, confinada y hambrienta de atención, empieza a cobrar una vida propia en la oscuridad. Imagina a un prisionero que lleva años encerrado injustamente, no se queda sentado en silencio, empieza a golpear las tuberías de la casa. Así es como la sombra se manifiesta hoy en tu vida, a través de sueños inquietantes, de una ansiedad que no sabes de dónde viene, o de reacciones emocionales que parecen desproporcionadas para la situación. La sombra no quiere destruirte, simplemente está cansada de ser ignorada y está dispuesta a incendiar la casa con tal de que reconozcas que ella también vive allí. ¿Alguna vez te ha pasado que conoces a alguien y, en cuestión de minutos, sientes una repulsión instintiva? No te ha hecho nada, pero su forma de hablar, su seguridad o incluso su timidez te resultan insoportables. Jung observó que cuando nuestra reacción emocional hacia alguien es desproporcionada, es decir, cuando la intensidad de nuestro enojo o desprecio supera con creces la falta del otro, estamos ante una pista de oro. Esa persona no es solo un extraño, se ha convertido, sin saberlo, en una pantalla de cine. Y lo que estás viendo proyectado en ella no es su realidad, sino un fragmento de tu propia mochila invisible que no te permites reconocer. Jung descubrió que lo que más nos irrita de los demás es, casi siempre, una característica que nosotros mismos poseemos, pero que hemos reprimido con tanta fuerza que hemos olvidado que está ahí. Imagina que eres una persona que se enorgullece de ser extremadamente generosa y sacrificada. Has desterrado el egoísmo a lo más profundo de tu sombra porque te enseñaron que pensar en ti mismo es pecado. De repente, aparece un compañero de trabajo que pone límites, que dice no y que prioriza sus necesidades. Tu reacción no será de indiferencia, será de un juicio feroz. Lo llamarás arrogante, egocéntrico o desalmado. Pero, ¿por qué te duele tanto su actitud? Porque él está manifestando una libertad que tú te has prohibido. Tu sombra grita desde el sótano, yo también quiero decir no. Pero como tu mente consciente no puede aceptar ese deseo, lo transforma en una crítica moral hacia el otro. Usamos a las personas como espejos para ver, de forma externa, lo que nos aterra mirar internamente. La proyección es, en realidad, un mecanismo de defensa. Es mucho más fácil odiar a alguien, allá afuera, que admitir que llevamos esa misma semilla, aquí adentro. Si queremos ser personas completas, debemos aprender a leer nuestros juicios como si fueran una brújula hacia nuestra sombra. Cada vez que señalamos con el dedo a alguien, hay 3 dedos señalándonos a nosotros. Si odias la debilidad en los demás, pregúntate, ¿en qué momento de mi vida decidí que ser vulnerable era peligroso? Si te obsesiona la falta de disciplina de tu hermano, quizá es porque tú vives bajo una tiranía de autoexigencia que no te deja respirar. La sombra nos habla a través de nuestros juicios hacia el mundo externo. Aprender a retirar esas proyecciones es un acto de humildad heroico. Significa dejar de culpar al mundo por cómo nos sentimos y empezar a preguntarnos, ¿qué parte de mí está intentando llamar mi atención a través de esta persona? Al retirar la proyección, no solo liberamos al otro de nuestro juicio, sino que recuperamos la energía que estábamos gastando en odiarlo, integrándola de nuevo en nuestra propia personalidad. Existe un peligro silencioso en intentar ser perfectos. Carl Jung observaba con preocupación a aquellas personas que se esforzaban demasiado por ser totalmente luz, negando cualquier rastro de oscuridad en su carácter. Él decía,
nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Cuando nos empeñamos en creer que somos 100% buenos, 100% generosos o 100% lógicos, lo que estamos haciendo en realidad es alimentar a un monstruo en el sótano. Cuanto más brillante es la luz que intentamos proyectar, más densa y larga se vuelve la sombra detrás de nosotros. Al no ser reconocida, la sombra pierde su humanidad y se vuelve primitiva, agresiva y, sobre todo, autónoma. Deja de ser una parte de ti para convertirse en una fuerza externa que parece tener voluntad propia. ¿De dónde viene esa fatiga crónica que no desaparece con el sueño? ¿O ese nudo en la garganta que surge sin explicación? La sombra, al no encontrar una salida a través de la palabra o la conciencia, comienza a hablar a través del cuerpo. Jung fue pionero en comprender que lo que la mente calla, el cuerpo lo grita. Se manifiesta en enfermedades psicofísicas, en una ansiedad que devora tus tardes o en explosiones de ira que destruyen relaciones de años en un segundo. Es como una caldera sin válvula de escape, la presión se acumula bajo la superficie de tu vida perfecta hasta que el metal cede. Si no le das a tu sombra un lugar en tu mesa, ella se servirá sola, y el precio que pagará tu salud y tu paz mental será altísimo. La sombra ignorada es la raíz de esa tristeza crónica que no tiene nombre, un vacío que surge porque una parte esencial de tu vitalidad está encadenada en la oscuridad. Pero quizás el peligro más sutil es el saboteo personal. ¿Alguna vez has sentido que justo cuando estás a punto de triunfar, tú mismo arruinas la oportunidad? Olvidas esa cita crucial, dices la frase incorrecta en la entrevista o eliges, por quinta vez consecutiva, a una pareja que sabes que te hará daño. No es mala suerte, es la sombra diciendo, si no me dejas salir a la luz de forma consciente, haré que tropieces en la oscuridad. Jung decía que, lo que niegas te somete. Si niegas tu necesidad de poder, tu sombra saboteará tu carrera. Si niegas tu necesidad de placer, tu sombra buscará salidas destructivas. La sombra se convierte en el arquitecto de tu destino, moviendo los hilos de tu vida mientras tú te preguntas por qué siempre terminas en el mismo lugar. Mirar a la sombra es, por tanto, el acto de rebeldía definitivo, es dejar de ser un títere de tus propios demonios para empezar a ser el dueño de tu camino. A menudo cometemos el error de pensar que nuestra sombra es solo un depósito de basura emocional. Pero la gran revelación de Jung es que en esa oscuridad también hemos enterrado nuestros mayores tesoros. Él lo llamaba el oro de la sombra. Piensa en ello, si cuando eras niño te castigaron por ser demasiado ruidoso, es probable que hoy tu capacidad de hablar en público y tu carisma estén encerrados en esa mochila. Si te dijeron que no debías ser rebelde, quizás tu instinto de liderazgo y tu creatividad más audaz estén allí, esperando ser rescatados. La sombra contiene toda la vitalidad y el instinto de supervivencia que la civilización nos obligó a domesticar. Sin ella, somos como un motor funcionando a media potencia. Recuperar el oro de la sombra significa recuperar nuestra pasión, nuestra capacidad de poner límites y esa chispa de genialidad que solo surge cuando nos permitimos ser plenamente nosotros mismos. Sin el filtro del miedo al juicio ajeno. Mucha gente teme que, al mirar su sombra, se convertirán en personas malvadas. Pero la realidad es exactamente lo opuesto. Integrar la sombra no es volverse cruel, es reconocer que tienes la capacidad de serlo. Solo cuando aceptas tu potencial para la oscuridad, tu bondad deja de ser una debilidad ingenua y se convierte en una elección consciente y poderosa. Como decía Jung, un hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones, nunca las ha superado. Al integrar estas partes, dejas de ser un fragmento que lucha contra sí mismo para convertirte en un individuo. Ser completo es mucho mejor que ser perfecto. Significa que ya no necesitas proyectar tus faltas en los demás, ni castigarte por tus impulsos humanos. Es reconocer tus grietas y comprender que, precisamente por ellas, es por donde entra la luz. Al final del día, la paz no viene de ganar la guerra contra tu sombra,
sino de invitarla a sentarse a tu mesa y convertirla en tu aliada más poderosa para navegar la vida. Mirar a la sombra requiere un valor que pocos están dispuestos a convocar. Es, en esencia, el descenso al inframundo del que hablaban los antiguos mitos, un viaje a la oscuridad para rescatar nuestra propia luz. Pero recuerda, al otro lado de ese miedo, no está la perdición, sino la verdadera libertad. Hoy, la bitácora queda en tus manos. Te invitamos a un ejercicio simple pero revelador. Esta semana, observa tus juicios. ¿Qué es eso que tanto te irrita de los demás? No huyas de la respuesta. Ahí, justo en esa molestia, es donde tu sombra te está susurrando su ubicación. Ahí comienza tu verdadero proceso de transformación. Si este viaje por las profundidades de Carl Jung te ha movido algo por dentro, no olvides darle me gusta. Te pedimos que nos acompañes en esta comunidad que apenas nace. Suscríbete y activa la campana, porque en los próximos videos seguiremos descifrando los mapas de la mente que otros prefieren ignorar. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es esa característica en los demás que más te cuesta tolerar? Al escribirlo, estarás dando el primer paso para sacarlo de la oscuridad. Gracias por navegar con nosotros, hoy en Bitácora de Sabiduría. Recuerda que el mapa no es el territorio, pero ayuda a no perderse en la tormenta. Sigue navegando la mente que transformas.